En esta oportunidad desarrollaremos el tema número 8 del programa, denominado el procedimiento administrativo constitutivo, ordinario y sumario. En clases pasadas explicamos, en primer lugar, que los actos administrativos son declaraciones unilaterales de la voluntad de la administración pública. Y en segundo lugar dijimos que para poder llegar a esos fallos, a esas decisiones de naturaleza administrativa, necesariamente había que seguir un conjunto de fases, unidas o coligadas entre sí, conocidas como procedimiento. Ahora bien, hoy analizaremos de manera específica el procedimiento administrativo, tanto ordinario como sumario, el cual nos permitirá llegar a la constitución de estos actos administrativos. El contenido que vamos a desarrollar será el siguiente. En primer lugar, hablaremos de las nociones generales del procedimiento ordinario y del procedimiento sumario, para luego referirnos de manera muy específica a las reglas del procedimiento ordinario. Acá en este punto analizaremos lo relativo a la documentación y formación del expediente, la legitimación y las partes intervinientes dentro del procedimiento, la representación de dichas partes dentro del procedimiento y el cómputo de los términos y plazos. Una vez analizadas esas reglas del procedimiento ordinario, procederemos a desarrollar las fases del procedimiento ordinario, que son tres: iniciación, sustanciación y terminación. Concluido este punto, pasaremos al acto de trámite y el acto constitutivo, las diferencias entre ambas figuras, así como también analizaremos el acto definitivo que causa estado versus el acto definitivamente firme. Acá también haremos las respectivas distinciones. De igual manera, haremos referencia al silencio administrativo que ocurre dentro del procedimiento y, por último, nos referiremos a la notificación y ejecución de los actos administrativos. El procedimiento administrativo ordinario es aquel cuya actividad procesal administrativa tiene por objeto dar origen a una decisión de esta misma naturaleza, es decir, una decisión administrativa. Este procedimiento busca la formación de la voluntad de la administración y, de conformidad con el artículo 48 de la LOPA, puede iniciarse bien de oficio o a instancia o solicitud de parte. Este procedimiento, para algunos autores, es un procedimiento propio de la administración y, en definitiva, al ser una actuación básicamente de la propia administración pública, consideran quienes se inscriben por esta corriente que no puede hablarse en términos generales de la necesidad de instancia de parte, pues, de acuerdo con esta postura, existirían muchos procedimientos administrativos gubernamentales que no la requieren, sino que es la propia administración la que iniciaría de oficio el procedimiento y lo llevaría hasta el final. Sin embargo, en el campo de los procedimientos constitutivos de los actos administrativos, con respecto a la iniciación del procedimiento, dependerá de si se trata de un procedimiento autorizatorio o si por el contrario se refiere a un procedimiento sancionatorio. Un procedimiento autorizatorio es aquel que se produce cuando un particular solicita de la administración un acto que le permita realizar una actividad y normalmente concluyen en una autorización, en un permiso, en una licencia, etc. En estos casos, por supuesto, rige el principio de la instancia o solicitud de parte, no pudiendo la administración iniciarlos de oficio. Con respecto a los procedimientos sancionatorios, no siempre es necesaria la instancia de parte, pues la administración en general es la que inicia de oficio este tipo de procedimiento. Es la propia administración con sus funcionarios quien tiene la iniciativa. En estos casos, por lo tanto, no puede decirse que rige el principio dispositivo, pues este tipo de procedimientos puede iniciarse también por denuncia de algún particular de oficio o por la administración, con lo cual se abría campo al carácter inquisitivo del procedimiento.
Seguidamente analizaremos otro de los procedimientos administrativos constitutivos de actos previstos en la LOPA. Este es el procedimiento sumario contemplado o regulado en los artículos del 67 al 69 de dicha norma. Este procedimiento administrativo reviste caracteres especialísimos y en algún caso pudiera considerarse que es violatorio del debido proceso y por lo tanto de alguna manera su constitucionalidad es un tanto dudosa. ¿Por qué? Porque ciertamente al ser un procedimiento con un carácter inquisitivo donde la administración prácticamente a espaldas del administrado puede sustanciar este tipo de procedimientos, es evidente pues que el mismo pudiera violar en un momento determinado el debido proceso previsto y garantizado en el artículo 49 de nuestra Carta Magna. No obstante, es un procedimiento que se aplica hoy día dentro de la administración pública y que bueno, a pesar de ser de tener esa dudosa constitucionalidad de la cual ya me referí, pues de alguna manera está vigente dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Las características principales del mismo son las siguientes. En principio es un procedimiento breve que no podrá exceder en todo caso de 30 días. Es un procedimiento que se inicia exclusivamente de oficio, no procede en los casos en los cuales hay instancia de parte. Es un procedimiento, como ya lo dije, de naturaleza inquisitiva e inclusive de aplicación discrecional, pues la autoridad administrativa podrá aplicarlo cuando lo estime conveniente. Es decir, la ley no determina cuándo debe optarse por este tipo de procedimiento, lo cual evidentemente le otorga a la administración pública una gran dosis de discrecionalidad al permitirle utilizar por esta modalidad cuando lo estime conveniente. Adicionalmente, este procedimiento se sigue en aquellas actuaciones que conducen a actos sancionatorios, siempre por supuesto que se garanticen los derechos de los particulares. Otro de los elementos distintivos de este procedimiento es que la LOPA no establece expresamente la notificación al interesado y la necesaria audiencia al mismo que debe darle, por supuesto, la administración como garantía de su derecho a la defensa, y más aún si se trata de una actuación que pudiera lesionar los derechos e intereses de un particular. Esto reafirma una vez más el comentario inicial según el cual pues, este procedimiento sumario es de dudosa constitucionalidad. Otro elemento distintivo es que el impulso procesal corresponde al órgano administrativo que lo inició. Y evidentemente esto es así porque si es la propia administración pública la que lo inicia de oficio, pues es evidente que le corresponderá a ella también continuar el procedimiento. De igual manera, también recae sobre la administración pública la carga de la prueba. ¿Ok? Por ello, expresamente, se establece en la norma que en este procedimiento sumarial la comprobación de los hechos le compete a la propia administración. Y por último, la LOPA faculta al órgano administrativo que inició este procedimiento a que en cualquier momento ordene su conversión en un procedimiento ordinario, solo si la complejidad del asunto así lo requiere y por supuesto previa autorización del superior jerárquico. Ahora bien, nos corresponde ahora analizar las reglas que regulan el procedimiento administrativo ordinario en Venezuela. En este sentido, el primer punto que analizaremos dentro de este tema será el de la documentación y formación del expediente. Al iniciarse un procedimiento administrativo, la autoridad correspondiente deberá siempre abrir un expediente. En este expediente se recogerá, por supuesto, toda la tramitación documental a que dé lugar el asunto. Por cada asunto, obligatoriamente debe aperturarse un expediente. Esta decisión de aperturar o de abrir el expediente corresponderá, por supuesto, a la autoridad que deba iniciar las actuaciones, conforme lo estipula el artículo 50 de la LOPA. De acuerdo con el artículo 31 EIUSDEN, en el procedimiento administrativo deberá mantenerse siempre la unidad del expediente, aunque deban intervenir en el mismo oficinas de distintos ministerios o institutos autónomos. Esto es lo que se conoce como el principio de unidad del expediente. El artículo 51 de la LOPA exige además que se anexen a dicho expediente copias de las comunicaciones que se han
suscitado entre las distintas autoridades, así como de las publicaciones y notificaciones que se realizan. Este principio de la unidad constituye una condición real para garantizar el ejercicio eficaz del derecho a la defensa y el derecho además que tiene el particular de tener acceso al expediente y de conocer todo lo que contenga el expediente. Asimismo, el artículo 32 de la LOPA establece lo que se conoce como el principio de uniformidad del expediente. De acuerdo con esta norma, la uniformidad documental va a provocar, sin duda, una uniformidad en la acción administrativa, de manera tal que cada serie o tipos de documentos y procedimientos obedezca a iguales características. La uniformidad contribuye con la eficacia del procedimiento, pues los particulares sabrán qué hacer y a qué atenerse en cada caso, y los funcionarios no tendrán, por supuesto, que perder innumerables horas subsanando fallas e informando de ellas a los administrados. El segundo elemento es el de la legitimación y las partes intervinientes. En todo procedimiento administrativo existen o de alguna manera interactúan dos sujetos de derecho que de alguna manera pues son las partes intervinientes dentro de un procedimiento administrativo. Aquí hay que distinguir lo que decíamos en clases anteriores con respecto a que en un procedimiento administrativo no hay partes en conflicto, no hay una verdadera litis, no hay una contención entre partes, sencillamente se trata del particular versus el Estado. Y bueno, siendo así, obviamente las partes intervinientes dentro de un procedimiento administrativo no son otros que un particular, o también denominado, por cierto, administrado interesado, y un ente público, bien sea perteneciente a la República, al Estado, a los municipios, a los institutos autónomos, que por supuesto actúa a través de un funcionario público titular de un órgano administrativo. El legitimado activo es aquella persona natural o jurídica que ostenta un interés personal, legítimo y directo en el asunto o al menos un derecho subjetivo vinculado a la cuestión planteada. Las condiciones de esas personas naturales o jurídicas para actuar en el campo del derecho, es decir, sus condiciones de capacidad jurídica, son esenciales en materia de derecho administrativo para que puedan actuar válidamente frente a la administración pública. También, para que se considere que una persona es interesada, no necesariamente tiene que haber sido la peticionaria, es decir, haber iniciado el procedimiento, ya que la LOPA expresamente extiende esta condición de interesado, de acuerdo con el artículo 23, a quienes ostenten las condiciones de titularidad o legitimidad requerida, aun cuando no hubieran intervenido en la iniciación del proceso, por lo que pueden, sin embargo, en todo caso, apersonarse en el procedimiento posteriormente, en cualquier estado en el que se encuentre la tramitación. Por lo tanto, si alguien inició un procedimiento y dentro de ese procedimiento que esté en curso, cualquier otra persona, léase un tercero, que se considere interesada y que haya sido lesionada, por ejemplo, en su interés personal legítimo y directo, puede perfectamente en cualquier momento acudir y hacerse parte dentro del procedimiento y, por supuesto, alegar defensas y presentar medios de prueba. En este caso, la ley administrativa o la LOPA es mucho más amplia y, por supuesto, se aparta de la rigidez propia del procedimiento ordinario civil. La tercera regla del procedimiento ordinario está referida a la representación. En un procedimiento administrativo, los interesados podrán participar de dos formas, bien sea personalmente como principio general y necesariamente de acuerdo con el artículo 25 de la LOPA, cuando sea expresamente requerida su comparecencia personal, o bien sea mediante un representante, y en tal caso la administración puede entenderse con ese representante que ha sido designado por el particular. Esta representación del interesado puede hacerse de dos maneras también, de acuerdo con el artículo 26 de la LOPA. Puede acreditarse primero mediante un documento registrado o autenticado, y particularmente mediante poder otorgado con las formalidades propias del Código de Procedimiento Civil. O segundo, puede simplemente en la solicitud indicarse quién será el representante de ese sujeto, de ese interesado, de ese administrado. Por supuesto,
Sea cual sea la forma como se designe al representante, de acuerdo al artículo 27 de la ley, el hecho de designarlo no impide la intervención personal del interesado directamente ante la administración y por supuesto no exime al interesado de su obligación o de la obligación que pueda tener en algún momento de comparecer personalmente si es que debe hacerlo en esa forma. Por otra parte, debe señalarse también que la representación, de acuerdo a estos artículos, es decir, 25 y siguientes de la ley, implica que la administración podrá entenderse directamente con el representante. Ya para concluir con las reglas del procedimiento ordinario, es necesario referirnos a los términos y plazos. En este sentido, el artículo 41 de la LOPA establece que los términos o plazos establecidos en dicha ley y en otras leyes, por supuesto, relativas a procedimientos administrativos, obligan por igual y sin necesidad de apremio alguno tanto a las autoridades y funcionarios competentes para el despacho de los asuntos como a los propios particulares interesados en los mismos. En cuanto al inicio de los plazos, la LOPA prevé expresamente en su artículo 42 que estos se contarán siempre a partir del día siguiente de aquel en que tenga lugar la notificación o la publicación del acto administrativo. Además, establece dicha norma adjetiva la forma de computar los términos o plazos según se indiquen por días o sean estos plazos mensuales o anuales. Nos corresponde ahora analizar el punto relativo a las fases del procedimiento administrativo ordinario. En este sentido, como punto previo es necesario establecer que la LOPA no prevé de manera clara y precisa cuándo debe seguirse el procedimiento ordinario y cuándo debe seguirse el procedimiento sumario. Por el contrario, de acuerdo con el artículo 67 de la LOPA, se le otorga a la administración pública un excesivo poder discrecional cuando establece que podrá seguir el procedimiento sumario cuando lo estime conveniente. Así textualmente reza el artículo 67. Sin embargo, lo que sí se desprende de esta norma como principio general es que cuando un procedimiento requiera sustanciación, debe seguirse necesariamente el procedimiento ordinario, salvo que la propia administración decida expresamente seguir con el procedimiento sumario, lo cual obviamente requeriría de decisión expresa. Siendo así, y entendiendo que el procedimiento ordinario es el procedimiento que por naturaleza regula la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el mismo consta de 3 fases. La primera es la iniciación o la fase de iniciación. La segunda está referida a la fase de sustanciación y la tercera está relacionada con la fase de terminación. Con respecto a la iniciación, es necesario destacar que de conformidad con el artículo 48, los modos de proceder o de iniciar un procedimiento son 2, de oficio o a requerimientos o solicitud de parte, o también denominada a instancia de parte. En el caso de que el procedimiento administrativo se inicie de oficio, obviamente la administración está obligada, como ya dijimos anteriormente, a aperturar un expediente. Pero ese expediente debe estar precedido por un auto, es decir, una constancia expresa de la administración ordenando la apertura del expediente. Este auto, que también se denomina auto de apertura o auto de inicio, procede cuando el procedimiento se inicia de oficio, es decir, por la administración, ¿ok? Ya que el propio artículo 48 establece que dicha iniciación debe hacerse formalmente y por lo tanto tiene que haber una especie de acto de trámite formal que inicie o que dé inicio al procedimiento administrativo. Esa decisión formal que acuerde la apertura del procedimiento obviamente debe constar por escrito. Constituye por sí misma un acto de mero trámite que debe aparecer, como ya lo expliqué, al inicio del expediente. La administración, para iniciar un procedimiento de oficio, tiene que tener obviamente conocimiento de determinados hechos. Y ello puede ocurrir por la vía de la denuncia
de algún particular o por la actuación de un funcionario. Es decir, que el procedimiento, cuando es a instancia de parte, puede ocurrir porque media una denuncia de algún particular o porque sencillamente pues, un funcionario requiere la apertura del mismo. Así, es muy frecuente que se planteen ante la administración denuncias, las cuales obviamente deben contar con una formalidad propia de la presentación de denuncias. Al respecto, me permito señalar que la Contraloría General de la República en Venezuela ha delimitado de manera muy clara y precisa cuál es el procedimiento para la presentación de las denuncias en Venezuela, las denuncias administrativas. Esto con el propósito, por supuesto, de evitar esas denuncias infundadas, esas denuncias motivadas quizás por elementos subjetivos que muchas veces pues no se compaginan con la realidad. Estas denuncias, por supuesto, formales, escritas, deben estar firmadas, no pueden ser anónimas, incluso pueden plantearse verbalmente. Y también pues el procedimiento puede iniciarse vía lo que en materia penal se conoce como noticia crimine, es decir, por intermedio de las informaciones que surjan de los medios de comunicación social y que pongan en conocimiento de la administración alguna situación que amerite la apertura del procedimiento. En estos casos, en base a cualesquiera de estos elementos, la administración puede ordenar la apertura de un procedimiento, si estima, por supuesto, que esos hechos ameritan una actuación administrativa. Pero a todo evento, la administración tiene que hacer constar la apertura de ese procedimiento en un acta que debe, por supuesto, levantar con las formalidades propias de iniciar un procedimiento administrativo. Muchas veces, y es obvio que debe ser así, el acto inicial de apertura de un procedimiento está motivado por la actuación de algún funcionario, es decir, que ha tomado conocimiento en determinados hechos. Esto es lo que se conoce como las actas, ¿ok? Que determinados funcionarios tienen competencia para levantar respecto a determinados hechos y que por supuesto están reguladas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Estas actas en efecto son determinantes, sobre todo en los procedimientos fiscales y por supuesto también en los procedimientos sancionatorios. Por ejemplo, cuando un órgano de control interno apertura un procedimiento porque tiene conocimientos en un informe que se ha cometido un hecho catalogado pues como irregular, pues en el auto de apertura se hará mención a que se está dando inicio porque un funcionario efectuó una actuación y de esa actuación surgieron unos hechos presuntamente generadores de responsabilidad. Pero básicamente pues lo que se quiere significar acá es que al momento de aperturar un procedimiento de oficio debe necesariamente iniciarse con un acta que en la doctrina se denomina auto de inicio o auto de apertura. Posteriormente, lo que debe hacerse cuando el procedimiento se ha iniciado de oficio es la notificación al interesado. ¿Ok? La notificación al interesado, ¿con qué propósito? Con el propósito pues de que el interesado se ponga en autos de qué es lo que se está tramitando pues con respecto a él dentro de este procedimiento. En estos procedimientos que se inician de oficio constituye el primer acto de trámite que debe realizarse el procedimiento administrativo una vez que se abre el expediente y no es otro que la audiencia de ese interesado. La ley en este sentido es muy rigurosa. ¿Por qué? Porque exige que una vez que se ha aperturado el expediente y el procedimiento, lo primero que debe hacer la administración es notificar a esos particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales o directos pudieran resultar afectados. Notificación que, por cierto, se realiza de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la LOPA y que veremos más adelante. Debe señalarse que esta notificación tiene el efecto de configurarse en estos procedimientos que se inician de oficio en el momento a partir del cual comienza el término máximo de resolución de los expedientes. Es decir, una vez que se notifica, comienza por supuesto a correr los lapsos y términos correspondientes. La ley habla de particulares y no de interesados, pues al tratarse del inicio de un procedimiento y más de oficio, lo que hay son simplemente particulares o administrados que la administración pública estima que
que han sido lesionados en sus derechos e intereses. Si estos particulares acuden ante la administración y se hacen parte con la legitimación requerida, entonces adquieren ya el carácter de interesados que prevé el artículo 22. Antes sencillamente son particulares o administrados, pero serán entonces interesados cuando se hacen parte dentro del procedimiento. Al notificársele a estos particulares sobre la apertura de un procedimiento, la ley establece que tienen un plazo, óigase bien, de 10 días hábiles para que expongan sus pruebas y presenten sus alegatos o razones. Esta norma obviamente constituye el momento a través del cual se hace efectivo el derecho a la defensa. Es en el momento, sin duda, cuando de alguna manera el particular puede hacerse parte en el procedimiento y puede descargarse frente a la administración los hechos que ésta le está imputando. Así las cosas, cuando el procedimiento se inicia a solicitud o a instancia de parte, de conformidad con el artículo 48, también pues debe hacerse por medio de una solicitud escrita. Ese escrito debe contener una serie de requisitos que están previstos en el artículo 49 de la LOPA. Otro de los elementos determinantes cuando el procedimiento se inicia a instancia de parte lo constituye el registro de la solicitud. Es decir, la solicitud que presenta el particular para la apertura del procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 44 de la LOPA, debe ser presentada por ante la unidad de presentación de documentos del respectivo organismo, en la cual se dejará constancia. Asimismo, conforme al artículo 46, se deberá dar al interesado un recibo de su solicitud y los anexos, con indicación, por supuesto, del número de registro que corresponda, el lugar, fecha y la hora de presentación. En todo caso, estos, es decir, los funcionarios, deberán advertirles a los interesados de las omisiones o de las irregularidades que observen en los escritos, sin que puedan, por supuesto, negarse a recibirlos conforme lo pauta el artículo 45 de la LOPA. La constancia del día de recibo de la solicitud es muy importante, pues es la que permite computar el lapso para la resolución de los expedientes que prevé el artículo 60 de la ley. De acuerdo con el artículo 61 de la ley, ese término se cuenta a partir del día siguiente del recibo de la solicitud o instancia del interesado. Una vez que el escrito o solicitud, pues de alguna manera llegue a la oficina, a la oficina correspondiente, ¿okay? El funcionario que va a iniciar las actuaciones conforme a lo previsto en el artículo 50 deberá comunicarle al interesado si hubiere incurrido en omisiones o fallas, ¿okay? En la solicitud. Esto es lo que se conoce en la doctrina como el despacho saneador, que no es otra cosa que la facultad o la potestad que tiene el funcionario actuante para advertirle al particular sobre las omisiones en las que incurrió en su escrito, a los fines de que éste pues proceda a subsanarlo en un plazo de 15 días hábiles. Por supuesto que esta comunicación donde se advierte sobre esas omisiones debe consistir en una notificación que debe hacerse de la forma prevista en los artículos 73 y siguientes de la ley. Suponiendo pues que de alguna manera la solicitud esté conforme a los requisitos del 49 y no presente ningún tipo de omisiones, o suponiendo que habiendo presentado omisiones, pues las mismas fueron subsanadas dentro de los lapsos por el particular, la ley establece que en esos casos donde el procedimiento se inició a instancia de parte, ¿okay? Es necesario también de alguna manera permitirle a otras personas que pudieran estar relacionados con los hechos que se empiezan a dilucidar a través del procedimiento, es necesario notificarles pues sobre la apertura de ese procedimiento. Lo que se quiere significar acá es que si bien en los procedimientos que se inician a instancia de parte en general constituyen o se regulan los procedimientos autorizatorios comunes,
en los cuales el solicitante materialmente sería el único interesado, también existen otros procedimientos de esta naturaleza en los cuales pueden haber otros interesados distintos al solicitante. Y es en esos casos donde necesariamente, aun cuando la ley, por cierto, no lo establece de manera precisa, es cuando debe notificarse a esos particulares cuyos derechos o intereses pudieran resultar lesionados conforme lo establece el artículo 48, que debe aplicarse, por cierto, analógicamente en este caso. Y el último elemento característico de la fase de iniciación, cuando el procedimiento se inicia a instancia de parte, lo constituye la paralización o perención, que no es otra cosa que cuando el procedimiento ha estado paralizado durante 2 meses por causas imputables al interesado. De conformidad con el artículo 64 de la LOPA, opera la figura de la perención. La perención se equipara en materia administrativa a la perención de la instancia que aplica en materia ordinaria civil. La segunda fase del procedimiento administrativo ordinario es la sustanciación. Aquí tendrán lugar los siguientes acontecimientos. En primer lugar, la apertura del expediente. Como ya se indicó anteriormente, al iniciarse el procedimiento, obviamente se procede a la apertura del expediente en el cual se recogerá toda la tramitación a que dé lugar el asunto. El segundo punto que aplica para acá sería la audiencia de los interesados. Como ya se ha señalado, sea que el procedimiento se inicie de oficio o a instancia de parte, debe procederse a notificar a los particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos puedan resultar afectados en el procedimiento, aplicándose por supuesto de manera analógica el artículo 48 de la LOPA. El tercer punto que ocurre durante esta fase de sustanciación es el impulso procesal. El impulso procesal, pues aún tratándose de procedimientos que se inician a instancia de parte y a pesar de que estos tienen la obligación a cumplir ciertos actos en el procedimiento, puede decirse que la ley le atribuye a la administración la obligación de impulsar el procedimiento. Así, por ejemplo, el artículo 53 de la LOPA establece expresamente que la administración de oficio o instancia del interesado cumplirá todas las actuaciones necesarias para el mejor conocimiento del asunto que deba decidir, siendo de su responsabilidad impulsar el procedimiento en todos sus trámites. Es decir, que de manera taxativa la LOPA obliga a la administración pública a impulsar el procedimiento. Por lo tanto, solo por causa imputable al interesado, un procedimiento iniciado a instancia de parte podrá paralizarse. De lo contrario, la administración debe obligatoriamente actuar de oficio. Otro de los elementos importantes que ocurre durante la fase de sustanciación lo constituyen los informes y dictámenes de otros organismos. La autoridad a quien corresponde la tramitación del expediente tiene la competencia para solicitar de oficio o instancia de parte, conforme lo pautado en el artículo 54 de la LOPA, de otras autoridades u organismos todos los documentos, informes o antecedentes que estime convenientes para la mejor resolución del asunto. Si es el interesado el que plantea ante dicha autoridad el requerimiento de dichos documentos e informes, este interesado debe indicar por lo menos la oficina donde curse la documentación. Otro de los elementos o de los aspectos importantes de la fase de sustanciación lo constituyen las pruebas, es decir, los elementos que tendientes a demostrar la veracidad de los dichos por las partes intervinientes en el procedimiento. Constituye, por supuesto, uno de los elementos centrales, ya que la administración tiene la responsabilidad y la obligación de realizar todos los trámites que le conduzcan a un mejor conocimiento del asunto, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 53 de la LOPA. En materia de procedimientos administrativos, los medios de prueba permisibles son todos aquellos previstos en el ordenamiento jurídico venezolano, específicamente en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Orgánico Procesal Penal. Esto de conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la LOPA.
Por lo tanto, la administración de oficio o instancia de parte y los particulares pueden evacuar todas las pruebas pertinentes a través de todos los medios de prueba permitidos por nuestro ordenamiento jurídico. En el procedimiento administrativo venezolano no existe el principio de la prueba legal o tarifada. Por el contrario, pueden aportarse al procedimiento todos los elementos legales que las partes estimen relevantes, tanto en los procedimientos administrativos como en los contenciosos administrativos. Tanto el particular como la administración tienen la carga de probar los hechos o los actos que cada uno de ellos argumenta. Es decir, la carga de la prueba la tiene quien argumenta la veracidad de un hecho. Sin embargo, en la aplicación de este principio influyen varios elementos. En primer lugar, la propia intervención de la administración en los procedimientos administrativos. En ellos, la administración no solo es quien decide, sino que a la vez es parte y es parte actora, porque tiene a su cargo la conducción del procedimiento. La administración pública es generalmente la que lo inicia, es la que conoce los requerimientos del particular y es la que luego decide el asunto en perjuicio o en favor del interesado. Por lo tanto, este elemento de intervención de la administración le provoca, mejor dicho, que la carga de la prueba tenga matices propios dentro del procedimiento administrativo ordinario. Otro elemento que incide en el problema de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba es el de la existencia de una presunción de legalidad, legitimidad y veracidad de los actos administrativos. En efecto, los actos administrativos, una vez dictados, gozan de presunción de legalidad, lo que provoca que toda impugnación de los mismos revierta la carga de la prueba a aquella de las partes que está impugnando. Y el último elemento, el último aspecto, el penúltimo, perdón, de las fases del procedimiento ordinario o la fase de sustanciación del procedimiento ordinario, lo constituye el acceso al expediente, que básicamente es un derecho que tiene el interesado de acceder, de poder observar dentro del expediente todos los documentos que estén o que reposen en ese legajo de documentos, ¿no? Es la posibilidad de tener un acceso pleno y total al expediente. Y esto va de la mano con el ejercicio eficaz del derecho a la defensa, ya que el permitirle de manera abierta al interesado acceder al expediente permite, a su vez, que éste pueda preparar mejor su defensa. Solamente quedan excluidos de este acceso ilimitado al expediente aquellos documentos que la autoridad administrativa ha declarado como confidenciales o ha calificado como confidenciales. Esto de conformidad con el artículo 59 de la LOPA, el cual prevé no solamente ese derecho que tienen las partes y sus representantes de examinar en cualquier estado o grado del procedimiento, leer, copiar cualquier documento contenido en el expediente, sino que también establece esa exclusión del examen o de la evaluación de los documentos por parte de los interesados de aquellos que hayan sido calificados como confidenciales por el superior jerárquico a través de la privada. Ya por último, hablemos entonces de las incidencias que ocurren dentro de la fase de la sustanciación, y estas son la acumulación de causas y la inhibición. La acumulación, de acuerdo con el artículo 52 de la LOPA, cuando el asunto sometido a la consideración de una oficina tenga una relación íntima o conexa con cualquier otro asunto que se tramite en dicha oficina, se procederá de oficio o a solicitud de parte a ordenar la acumulación de ambos expedientes, esto con el propósito de evitar decisiones contradictorias. Y con respecto a la inhibición básicamente es la obligación que tiene el funcionario público de apartarse del conocimiento de un asunto cuando considere que su conducta puede estar incursa en alguno de los supuestos previstos en el artículo 36 de la LOPA.
La regulación concreta prevista en la ley con respecto a la imparcialidad de los funcionarios está básicamente en el establecimiento de la obligación de inhibirse que la LOPA establece respecto a los funcionarios públicos. En cuanto a la inhibición de los funcionarios, la LOPA regula en primer lugar las causas de inhibición y sus consecuencias y en segundo lugar la oportunidad de esa inhibición, en tercer lugar la decisión de la inhibición y en último o cuarto lugar las consecuencias que se producen con ocasión de esa inhibición. Analicemos ahora la última fase del procedimiento administrativo ordinario, la fase de terminación. Acá pues vamos a analizar, vamos a estudiar distintos aspectos. El primero de ellos es la duración del procedimiento. De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la LOPA, la tramitación y resolución de los expedientes no podrá exceder de 4 meses, salvo que medien causas excepcionales, de cuya existencia se dejará constancia en forma expresa mediante un acto formal, en el cual se indicará la prórroga o prórrogas que se den, las cuales no podrán exceder en su conjunto de 2 meses. Por lo tanto, analizando este artículo queda claro que el procedimiento ordinario tiene un plazo máximo de duración de 6 meses, periodo dentro del cual deberá dictarse la decisión respectiva o vencido éste se presumirá que hay un acto administrativo tácito denegatorio derivado de la aplicación del artículo 4 de la ley en caso de que no contestare o no se pronunciare la autoridad dentro de ese lapso. Este término máximo de 6 meses empezaría a computarse a partir del día siguiente en que es recibida la solicitud o la instancia del interesado, si se trata de un procedimiento que se inicia a solicitud de parte, o a partir del día siguiente de la notificación al interesado cuando se trate de un procedimiento que se hubiera iniciado de oficio. El segundo elemento es la decisión. Al respecto es necesario destacar que, dejando a salvo ese supuesto de aplicación del silencio administrativo, es decir, la falta de oportuna respuesta o pronunciamiento por parte de la administración en torno al procedimiento administrativo, la forma normal de terminación del procedimiento es a través de una decisión expresa. Así lo prevé el artículo 62 de la LOPA cuando establece expresamente que el acto administrativo que decida el asunto resolverá todas las cuestiones que hubieran sido planteadas, tanto inicialmente como durante la tramitación. Debe señalarse que siempre, absolutamente siempre, los procedimientos que se inicien de oficio deberán terminar con una decisión expresa o tácita. En cambio, los procedimientos que se inician a instancia de parte o a solicitud de parte pueden, además de terminar por una decisión expresa, pueden también culminar por el desistimiento o la perención, que son básicamente las dos figuras que veremos a continuación. El desistimiento. Con respecto al desistimiento, el procedimiento administrativo obviamente regulado en la LOPA puede culminar cuando alguna de las partes decida de manera voluntaria apartarse, desistir de la continuación del procedimiento. Así lo establece pues el artículo 63 de la LOPA, ¿no? Y ese desistimiento pues debe ser manifestado formalmente y en todo caso debe ser reconocido y decidido por el funcionario que conozca el asunto, quien deberá formalizarlo a través de un auto escrito, que también por cierto es un acto de trámite, en el cual la consecuencia inmediata que ordenará será el archivo del expediente. Con respecto a la perención, también puede terminar el procedimiento administrativo que se inicia a instancia de parte o a través de esta figura regulada, por cierto, en el artículo 64 de la LOPA. Esta norma establece en efecto que si el procedimiento se ha iniciado a instancia de un particular y se paraliza durante 2 meses por causa imputable a este, operará la perención del procedimiento. Ya eso lo habíamos analizado en un punto anterior.
Y por último tenemos la continuación del procedimiento y de manera excepcional el artículo 66 de la ley permite que aun y cuando haya un desistimiento o perención de un procedimiento, la administración podrá continuar la tramitación del mismo si hay razones de interés público que así lo justifiquen, lo cual debe decidirse expresamente en el expediente. Se trata entonces de una vía excepcional en los procedimientos que se inician en instancia de parte que confirma la posición preponderante de la administración en el impulso de los procedimientos. De esta manera quedan dibujadas pues las fases del procedimiento ordinario. Tenemos entonces 3 fases: la iniciación, la sustanciación y la terminación. En cada una de ellas se llevarán a cabo diversos aspectos o tendrán lugar diversos aspectos que pues de alguna manera concatenadas o unidas entre sí darán lugar a un acto administrativo que básicamente constituye el objetivo de este procedimiento administrativo ordinario. Corresponde ahora analizar las diferencias entre el acto de trámite y el acto constitutivo. En este sentido, podemos definir un acto de trámite como aquel que tiene carácter preparatorio para el acto definitivo, es decir, que ocurre dentro del procedimiento administrativo respectivo, mientras que el acto constitutivo es aquel que decide el asunto, mejor dicho, que pone fin a un procedimiento administrativo, constituye a todo evento la decisión de naturaleza administrativa, el fallo administrativo, el resultado del procedimiento administrativo, la materialización de la voluntad de la administración previo cumplimiento de esas fases o esas etapas que vimos en la lámina anterior. La distinción o la importancia, mejor dicho, de hacer la distinción de estas dos figuras radica en el hecho de que solo los actos administrativos definitivos son los que son aquellos que pueden ser recurridos en vía administrativa de conformidad con el artículo 85 de la LOPA, es decir, los recursos administrativos, de acuerdo con esta norma, proceden contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento. Por eso es que es necesario distinguir el acto de trámite del acto constitutivo, porque el acto de trámite no está sujeto, a la fase recursiva. Claro, pudiera estarlo por vía excepcional, sin embargo, pues no voy a explicar en qué casos excepcionalmente procede la fase recursiva en un acto de mero trámite. La norma general, lo que me interesa que de alguna manera ustedes como estudiantes estén en capacidad de distinguir es que el acto de trámite tiene lugar dentro del procedimiento administrativo y en principio no es recurrible. Mientras que el acto constitutivo es aquel que pone fin al procedimiento administrativo, es el resultado, es la decisión administrativa y por lo tanto sí es recurrible a través pues, de los diversos mecanismos que aporta la LOPA con respecto a la impugnación de los actos administrativos cuando los mismos pues de alguna manera son contrarios a nuestros derechos e intereses. Otra distinción que es necesario hacer es los actos definitivamente firmes de los actos definitivos que causan estado. Son dos figuras jurídicas completamente distintas que conceptualmente parecieran tener algún tipo de relación, pero desde el punto de vista práctico no es así. El acto administrativo definitivamente firme es aquel que ya no puede ser impugnado por las vías ordinarias de los recursos y sobre el cual el único recurso que cabe es el recurso extraordinario de revisión. Un acto administrativo que se ha dictado, que ha producido sus efectos y que no ha sido extinguido expresamente por la autoridad administrativa o por una autoridad judicial, léase un tribunal, es decir, que no se ha revocado o se ha anulado, es un acto, mejor dicho, que adquiere la estabilidad que es el signo de la firmeza de los actos administrativos. En efecto, que un acto administrativo sea firme significa que ningún interesado tiene derecho a pedir la revisión del acto y además que vencidos los lapsos para impugnarlo, ya adquirió estabilidad. Frente a esta posición, pues está el acto que ha causado estado, que no es otro que aquel que dice la última palabra de la administración y por eso es distinto al concepto de acto definitivo, de acto firme. El acto definitivo, como ciertamente lo dije, pone fin a un asunto, pero
no necesariamente es la última palabra de la administración porque puede haber sido dictado por un funcionario inferior. En cambio, el acto que causa estado sí es el último que la administración puede decidir. Es decir, ante esta circunstancia no existe otra vía administrativa posible a la cual recurrir para obtener otra decisión administrativa. El acto que causa estado, por lo tanto, es aquel que agota a todas luces la vía administrativa, constituyendo la palabra final de la administración, la cual se obtiene normalmente por el superior jerárquico. Otro elemento importante de análisis o importante analizar es el silencio administrativo. El silencio administrativo previsto en el artículo 4, el cual establece con carácter general el efecto negativo de esa omisión por parte de la administración. El silencio administrativo no es otra cosa que el no dar respuesta dentro de los lapsos previamente establecidos. Este artículo establece que en aquellos casos en los cuales un órgano de la administración pública no resolviere un asunto o un recurso dentro de los lapsos correspondientes, se considerará que ha resuelto negativamente y el interesado podrá intentar el recurso inmediato siguiente, salvo disposición expresa de la ley. En este sentido, la LOPA le da un valor negativo al transcurso del tiempo sin que haya una decisión por parte de la administración. Es decir, en Venezuela se consagra el llamado silencio administrativo negativo, porque la ley presume que por el transcurso del lapso sin que haya habido una decisión, se ha producido una denegatoria tácita de lo solicitado o del recurso interpuesto. El silencio administrativo en nuestro país produce efectos negativos en tres casos fundamentales. En primer lugar, en los casos de solicitudes o peticiones sencillas que haya hecho el particular y cuando las mismas no han sido resueltas en los lapsos prescritos. En segundo lugar, en aquellos casos de procedimientos que se han iniciado de oficio por la administración, tal y como lo hemos visto acá, sobre determinados asuntos que tampoco han sido resueltos o se resuelvan dentro de los lapsos establecidos. Y en tercer lugar, se produce también el silencio administrativo en los casos de los recursos administrativos no decididos en los lapsos prescritos. Luego tenemos la notificación de los actos administrativos. En este caso, hay que referirnos o hay que remitirnos a los artículos 72 y 73 de la LOPA. En cuanto a la notificación de los actos administrativos, el artículo 72 de la LOPA establece que los actos administrativos de carácter general o que interesen a un número indeterminado de personas deberán ser publicados en la Gaceta Oficial que corresponda al organismo que tomó la decisión, sea la República, los estados o municipios. Un reglamento, por ejemplo, surte efectos generales y esos efectos comienzan a computarse a partir de su publicación en la Gaceta Oficial, al igual que cualquier otro acto normativo de la Administración. Ahora bien, en referencia a aquellos actos administrativos de efectos particulares, la LOPA establece la obligación en el artículo 73 de que sean notificados para que comiencen a surtir sus efectos. En tal sentido, este artículo prescribe la notificación a los interesados de todo acto administrativo de carácter o efectos particulares que afecte los derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos de un interesado. En ese caso, para que el acto comience a surtir efectos, es necesario hacérselo conocer expresa e individualmente al interesado mediante la notificación. En definitiva, se publican los actos administrativos de efectos generales y se notifican personalmente los actos administrativos que generan efectos particulares. Ya por último, tenemos entonces la ejecución de los actos administrativos. De conformidad con el artículo 79 de la LOPA, la administración para ejecutar sus actos administrativos no necesita acudir a los órganos judiciales, es decir, a los tribunales, para lograr de estos la ejecución de sus actos, sino que, por el contrario, la administración pública tiene el privilegio de poder ejecutarlos por sus propios medios, aún de oficio, siendo la ejecución judicial la excepción.
Pero, además de establecer la ejecutoriedad de los actos administrativos, la LOPA prevé también el carácter ejecutivo de los actos de la administración, lo cual obviamente surge de diversas normas. Es lo que en derecho administrativo, cuando se analiza la teoría de los actos administrativos, se conoce como el carácter ejecutivo de los mismos. En efecto, los actos administrativos, como ya se explicó anteriormente e incluso se detalló muy bien en el tema número 6, los actos administrativos tienen carácter ejecutivo en el sentido de que configuran por sí mismos un título que puede ser ejecutado por la administración de oficio o, si la ley expresamente lo señala, por la autoridad judicial. Pero en los casos en los cuales no esté prevista expresamente la ejecución judicial, el acto es además ejecutorio, es decir, que puede ser ejecutado por la propia administración por sus propios medios, y esto está previsto en el artículo 8 de la ley, que señala que cuando los actos administrativos deban ser cumplidos mediante actos de ejecución, es decir, que requieran actos materiales de ejecución, deberán ser realizados por la administración en el término establecido y a falta de término se ejecutarán inmediatamente. Al regular este principio, la ley otorga al acto administrativo el carácter de un título ejecutivo que debe ser ejecutado de inmediato por la administración por sus propios medios, siendo además, conforme al artículo 79 de la LOPA, la ejecución judicial la excepción, en cuanto a que solo si la ley lo establece expresamente, la administración tendría que acudir a la vía judicial, es decir, a los tribunales, donde tendría el acto carácter de título ejecutivo. De esta manera hemos concluido con el tema número 8 del programa. Solo resta pues sugerir que al momento pues de revisar y de analizar este tema tengan a la mano o cuenten con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que durante el transcurso de este conversatorio, de esta clase, pues de alguna manera hemos hecho referencia a muchas normas de esa ley. Espero que este tema sea del interés de ustedes.